noches, compañeros. De acuerdo a la película que pude observar, que se llamaba El Capitán Fantástico, eh, puedo decir primero que me gustó mucho. La verdad, me llamó como mucho la atención el tipo de aprendizaje que adquirían los niños, que no era como en unas cuatro paredes, en un colegio, donde les dictaban clases, nada, sino que era un aprendizaje en casa, donde los niños eran como agentes de su propia formación. Y pues el papá era como que el guía, porque no era alguien como que digamos que les quisiera meter información como así en vano o llenarlos de información sin saber para qué les servía esa información. Entonces ese tipo de aprendizaje pues me sorprendió mucho, o sea, aparte de que, bueno, muchas personas pensaríamos que el aprendizaje en casa es muy malo, que de pronto no se aprende como uno aprende en el colegio, pero digamos que viendo la película me pude dar cuenta que no, o sea, esos niños sabían muchísimo, o sea, tenían un aprendizaje demasiado avanzado a lo que tenían los niños de colegio. Esos niños no eran, digamos, que los que les enseñaban como que este es el libro, tienes que decirme exactamente con las mismas palabras lo que dice el libro, sino que lo que el papá buscaba era, leían el libro y entonces deme como su opinión, su análisis, lo que usted piensa, lo que usted entendió, o sea, no que me repita lo que leyó, sino que analice, argumente y dígamelo. Entonces ese tipo de aprendizaje me llamó mucho la atención, o sea, pude observar como los métodos y las técnicas que utilizaba el padre para sus hijos. Eh, Aparte de que era como un aprendizaje basada como en la experiencia, en la resolución de problemas, pues hubo un momento en la película donde estaban escalando y uno de los niños se lesionó el brazo y lo que me sorprendió como que fue lo que le dijo el papá, o sea, si no hay nadie en este momento que te ayude, ¿qué vas a hacer? O sea, no te puedes quedar colgado ahí toda la vida como porque te duele o algo así, ¿no? Sino que busca soluciones y mira qué vas a hacer para salir de ahí donde estás. Entonces, esa película me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, ya llevándolo como al caso de, o bueno, llevándolo a la lectura que el profesor nos envió, que se llama Métodos y Técnicas de Enseñanza, creo, no me acuerdo muy bien el título. Pues yo asemejo como que el método de enseñanza que utilizaba el padre es el método que dice en los que el docente y el alumno intervienen activamente en la construcción del aprendizaje, pues porque este es como un aprendizaje basado en interrogaciones, en donde el profesor se puede decir que es como el guía, pero en sí el agente, o bueno, los niños en este caso eran los agentes de su propia formación, o sea, ellos mismos se aprendían a formar a través de lecturas, de investigaciones, de experiencias a través de la realidad. Entonces yo lo comparo como con, con ese método que se llama, vuelvo y lo repito, es que se me olvida el nombre, método en los que el docente y el alumno intervienen activamente en la construcción del aprendizaje. O sea, yo lo relaciono con ese método de aprendizaje, pues el papá era de las personas que le hacía preguntas a sus hijos, digamos, de lo que estaban estudiando, y no era como que una pregunta básica, como, o sea, como que denme una respuesta básica, no, sino que lo que les dije hace un momento, llevaba que a los niños a un nivel más alto de análisis, o sea, él siempre pedía una respuesta tuya, o sea, que lo que tú pensaras, cuál es tu opinión y no lo que dice exactamente el libro. Y además que era como que muy explicativo en para qué te sirve eso. Me hago entender, o sea, últimamente, o bueno, en mi época, muchos de los docentes nos enseñaban, pero nosotros no teníamos ni la más mínima idea para qué nos iba a servir. O sea, nosotros
De hecho, pues por eso en muchas ocasiones las clases se nos hacían como aburridoras porque no teníamos ni la más mínima idea de lo que estábamos viendo, para qué nos iba a servir, ni nada, pues porque el docente tampoco como que se sentaba a explicarnos y decirnos, hey, lo que están aprendiendo les va a servir para esto o para tal o otra cosa, no. Ellos, pues en mi caso, ¿no? En mi caso, en el colegio, la verdad, creo que me metieron muchísima información que en este momento es la fecha que me pregunto para qué me sirvió, porque pues en esa época uno lo que decían es como lea, 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 y le metían cantidad de información que uno se saturaba, y lo que uno le daba era como pereza de, de volver a ver esa clase porque uno no entendía. Y cambio este tipo como de aprendizaje del que vi en la película era muy basado como en la realidad, como llevándolos directamente a la práctica a través de las experiencias. Y lo que les dije hace un momento, o sea, les enseñaba, pero les decía para qué les iba a servir. O sea, eh, aparte de eso, de eso les exigía también. O sea, pues tampoco es que les diera como una enseñanza así muy básica, no, sino que también les exigía. Pero lo que a él más le interesaba, creo yo, viéndolo desde mi punto de vista, es que los chicos aprendieran y supieran para qué le servía ese tipo de aprendizaje o libro que estaba leyendo. Además que él era muy específico, o sea, él no era como que, digamos, en el tema, pues un tema muy delicado, pues para la sociedad es como que un niño pregunte qué es tener relaciones sexuales, y siempre como que tratamos de decírselo de la mejor manera, pues no sé, tal vez porque nos da miedo, por morbo, no sé. Entonces como que tratamos como de ocultar y decirle como lo más bonito. En cambio yo veía que el papá le dijo a la niña exactamente qué era tener relaciones sexuales, cómo se hacía, bueno, todo eso. O sea, no, como que no lo cohibía, o sea, no era como que hay el pecado, pues que el niño ya tan pequeño supiera que es tener una relación sexual o algo así, no, sino que él le explicaba y le decía qué era, y con sus propias palabras. O sea, él era como muy libre al hablar, no solamente con los niños, sino con las personas. O sea, se puede decir que estaba como libre de prejuicios, o sea, no era como que no es una persona como que prejuiciosa, y eso es lo que le enseñaba como a los niños. Además que era como un aprendizaje también como de aprender a sobrevivir, eh, aprender a sobrevivir en donde estuviese. Entonces como que todo eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho la película, eh, y pues el tipo de aprendizaje, la verdad, como les dije hace un momento, a veces uno cree que aprendiendo en la casa uno no aprende nada. Obviamente tiene que haber como un plan de desarrollo, ¿no? Si voy a aprender en mi casa, tampoco es que aprenda así a la maldita sea, ¿no? Pero sí que haya un plan de desarrollo, y pues creo que también se puede aprender en casa, a través de las experiencias, eh, a través de la práctica, porque es que a veces no solamente como que en los colegios, sino en las universidades, nosotros a veces estudiamos 5 semestres, ve 5 años, y cuando salimos a la práctica realmente no sabemos nada, no sabemos qué hacerlo, no sabemos qué hacer. O sea, yo estudié contaduría, 4 semestres, y cuando uno sale a la realidad es súper distinto, o sea, súper distinto a lo que a ti te enseñan en la universidad, a lo que tú realmente vas y ves en la realidad, en la práctica. Entonces como que ese tipo de aprendizaje me parece excelente.